Gloria a Dios, mis hermanos, que Dios les bendiga a todos en este precioso día. Qué bueno es el Señor que nos permite estar reunidos en esta cuarentena, nos permite estar reunidos desde nuestros hogares, escuchando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es el Señor. Hoy podemos gozarnos, podemos alegrarnos en el Señor, como dice la palabra, que nos alegremos en nuestro Hacedor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por esta maravillosa tecnología que nos permite llegar a cada uno de los hogares de la iglesia, donde están todos en esta hora reunidos disciplinadamente, reunidos haciendo el culto de nuestras casas. Debemos cooperar en este tiempo y hacer el culto desde nuestros hogares. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Yo quiero que todo el que me está viendo, todos los hermanos de la congregación Heraldo de la Esperanza, de la calle Salcedo 107, que me están viendo, todos los demás que me están viendo en cualquier parte de la República Dominicana o del mundo donde usted se encuentre, cierre sus ojos porque este mensaje es para usted también. Bendito sea el nombre de Jesús. Levante sus manos al Señor, porque hoy aprenderemos una palabra poderosa de parte de nuestro Dios. Dios hoy nos tiene una enseñanza de su palabra poderosa. Levantemos nuestras manos al Señor. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu maravillosa presencia sobre la iglesia. Gracias porque sé que el pastor por excelencia, el Espíritu Santo, está visitando a cada uno de los hermanos en esta hora y está convenciéndolo. Porque cuando tú vinieras, dice la palabra, iba a convencer al mundo. Yo sé que tú estás llevando el convencimiento en esta hora a cada uno de los hogares que están presenciando este video. Yo sé que tú estás tocando a cada uno. Yo sé que tú estás tratando con cada uno. Ahora Espíritu Santo sopla sobre cada uno de los corazones para que puedan comprender y entender la palabra que el Señor tiene este día para cada uno de los que me están mirando. Que esta palabra no quede solo en la mente, sino que llegue al corazón y haga la obra para la cual tú la envías en este día, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a compartir hoy un tema muy importante, una enseñanza que el Señor me ha venido dando durante las últimas semanas. Ya había yo anunciado en la iglesia que hoy se iba a dar esta enseñanza en la iglesia, y es una pequeña enseñanza del pecado de Acán. Así mismo vamos a llamar el tema de hoy, el pecado de Acán. Bendito sea el nombre de Dios. Una pequeña enseñanza, siempre hay algo más que aprender en esta historia, siempre hay algo más que aprender porque hay mucho ahí, hay muchas riquezas ahí. Son de las riquezas que Dios tiene para su pueblo, son de las cosas grandes y ocultas que no conocemos, que Él las revela en un momento determinado para darle alimento a su iglesia. Y hoy, el Señor tiene una pequeña enseñanza, porque es tanto lo que hay ahí que diríamos una pequeña enseñanza de todas las riquezas que encierra esta escritura, el pecado de Acán. Y para eso vamos a buscar la Biblia. Yo tengo una versión de la Biblia que es la Reina Valera 1960. Quizá otra persona me está viendo que no tenga la misma versión, pero cuando usted se encuentre y lea bien, pues va a encontrar que es el mismo significado, a veces con una palabra diferente. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a buscar en la Biblia en Josué capítulo 7, Josué capítulo 7 y versículo 1. Josué, busque su Biblia, Josué capítulo 7, versículo 1. Bien, la tengo aquí, vamos a leer en el nombre de Jesucristo. Dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel.
Vamos ahora al versículo 20 para completar parte de esta enseñanza. Ahí mismo dice, y Acán respondió a Josué, eso fue ya después de Josué haberlo interrogado, perdieron contra Jai, que era una ciudad muy pequeña en comparación con Jericó, pero perdieron porque ya Dios se había apartado de ellos a causa del pecado de Acán. Dice el versículo 20, leemos de nuevo, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Oh Dios, que tú hoy agregue, Dios, la enseñanza que tú quieres darnos a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Mucho se ha predicado, mucho he escuchado en todos los años que tengo en el Evangelio por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y se ha escuchado mucho, he escuchado muchos predicadores, he escuchado muchos mensajes acerca del pecado de Acán, pero en estos días Dios me ha estado dando una palabra aquí, el Señor me ha estado dando, me ha estado mostrando algo que quizás muchos de ustedes también se lo han mostrado, pero en este tiempo Dios me ha estado tratando con esto del pecado de Acán. Y es porque fue un pecado que trajo tantas consecuencias, negativas para el pueblo completo de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo el pecado es pecado. Un pecado grande te lleva a la perdición, un pecado chiquito te lleva a la perdición. Todo el pecado que el hombre comete es pecado. Pero note algo, mi querido amigo, mi querido hermano que me está mirando en esta hora. No todo el pecado trae la misma consecuencia para nosotros como personas. Bendito sea el nombre del Señor. Yo puedo robarme un plato de comida que era de un hermano mío de la nevera y cometí un robo. Pero ¿qué consecuencia me va a traer ese pecado? Bueno, la consecuencia, voy a tener que arrepentirme, ¿verdad? Pero la consecuencia de ese pecado no es la misma. Eso es algo que va a pasar ahí mismo, que va a pasar con una sonrisa quizás, y ahí terminó ese punto. Pero si se comete un adulterio, entonces ya ese pecado de adulterio tiene otra consecuencia. El Señor me perdonó igualito. La sangre de Jesús me limpió del pecado, pero voy a tener que cargar con una consecuencia diferente a la del otro pecado. Si alguien en un acto de adulterio embaraza a una mujer, ya ahí hay otra consecuencia a si la mujer no hubiese estado embarazada. Es pecado igual, lleva a la perdición igual, pero las consecuencias que vivimos de ahí en adelante, cada pecado trae su consecuencia diferente para nosotros. Y eso es una de las cosas que estoy viendo aquí en el pecado de Acán, tremenda consecuencia que trajo este pecado. No solo para Acán, que trajo consecuencias graves, la vamos a estar viendo en un momento, sino también para el pueblo de Dios, para la iglesia en este caso. Cómo nuestras acciones no solo pueden traer una consecuencia personal a nosotros, sino que también pueden traer una consecuencia que afecta a la iglesia completa. ¿Cuántas iglesias hoy en día
a nivel mundial están siendo afectadas por el pecado de alguien dentro de la iglesia. ¿Cuántas iglesias han perdido su testimonio porque hay un miembro de la iglesia que es, como dicen aquí en República Dominicana, un caco caliente? Un caco caliente, una gente que no toma consejo, una gente que hace lo que le venga a la mano, como dice la carta de Judas, una carta cortita pero con mucho contenido que está en el Nuevo Testamento, que son aquellas personas que se pastorean a sí mismos. Bendito sea el nombre del Señor. Como le iba diciendo, todos los pecados tienen diferentes consecuencias. Si bien es cierto que todos son pecados, que todo el pecado te va a llevar a la perdición, también es cierto que no todo el pecado va a traer la misma consecuencia a tu vida. Y esa es una de las cosas que quiero que aprendamos hoy a través de esta historia. Bendito sea el nombre del Señor, el pecado de Acán. Cuando una persona asesina a otro, es un pecado. Es un pecado igual que cuando usted ofende al hermano. Delante de Dios es pecado. Es un pecado igual que el de la murmuración. Delante de Dios es pecado. Es un pecado igual que cualquier cosa que uno la ve como sencilla, pero que es pecado. Sin embargo, las consecuencias de aquel que lleva rencor en su corazón hacia otro, un ejemplo, que es algo que puede solucionarse con una conversación, una oración, arrepintiéndonos, perdonando. Eso, cuando se hicieron esos pasos, eso terminó ahí, todos terminamos abrazándonos, todo termina bien. Pero cuando se asesina a una persona, también, vamos a poner un ejemplo, esa persona, el asesino, pidió perdón, ¿verdad que sí? Dios también lo perdonó igualito. El Señor Jesús lo limpió con la sangre, el Señor Jesús lo perdonó. Si en ese momento ese asesino muere, se va con Cristo. Pero la consecuencia de ese pecado va a tener que pagarla, porque está bien, Jesús lo perdonó, pero va para la cárcel. Jesús lo perdonó, pero va a cumplir una condena. Perdonado, pero cumpliendo una condena. Perdonado, pero en la cárcel. Haya perdonadito, lavadito con la sangre de Jesús, pero preso. ¿Me están entendiendo, queridos amigos y queridos hermanos que me están mirando en esta hora? Cómo un pecado trae a nosotros una consecuencia y otro pecado acarrea otra consecuencia. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso nosotros debemos ser muy cuidadosos, porque hay algo que no es solo nuestro testimonio, sino el testimonio de la iglesia. He escuchado muchos cristianos en estos años que tengo en el Evangelio cometiendo el error de decir: no, yo vivo solo para Dios. Los hombres, yo no vivo para nadie, yo solo vivo para Dios. Pues está equivocado. Porque la palabra de Dios dice que debemos vivir para Dios, es verdad, pero la palabra de Dios dice que debemos tener buen testimonio para con los de afuera. Y si la palabra dice que debemos tener buen testimonio para con los de afuera, ¿qué significa eso? Eso significa, hermano, que nosotros no solo es para Dios, sino que debemos también tener un testimonio para con los demás, que debemos también vivir para con los demás. Para entender un poco el pecado de Acán, debemos venir un capítulo hacia atrás, capítulo 6. ¿Cómo pude entender un poco más? Que no lo he entendido todo, porque hay mucho ahí. Pero ¿cómo pude entender un poco más? ¿Cómo Dios
me mostró un poco más de por qué esta terrible consecuencia de este pecado. Porque quizá en el pueblo hubo otra gente que pecó, que miró, adulteró, qué sé yo, y no trajo estas consecuencias. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, cuando vamos al capítulo 6, versículo 23, dice, y los espías, vamos primero al versículo 19, para poder entender, versículo 17. Vamos al versículo 17. Qué bueno que ahí tienen su Biblia, estamos ahí mismo, ¿verdad? Versículo 17. Cuando Dios habla con Josué acerca de Jericó, que fue la primera ciudad que fue tomada por los hijos de Israel, ya después de la muerte de Moisés me refiero, ¿verdad? No a las ciudades que estaban antes del Jordán, sino ya después del paso del Jordán. Esta ciudad era una primicia. Esta ciudad, Dios habló con Josué y le había dicho, esta ciudad será anatema, todo lo que hay en ella, será todo, lo exterminarán todo. Todo será exterminado. Ustedes no van a tomar motín de esa ciudad. Porque esa es mi primicia. Bendito sea el nombre del Señor. Será anatema. Pero aquí resalta algo en el versículo 17. Dios le aclara algo a Josué y le dice, miren, vayan conmigo. Dice, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Todo. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todo lo que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Preste atención. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que haga anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Dice el 19, escuche bien ahora esta parte del versículo 19. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Oiga bien, que todo el oro y la plata y los utensilios, ¿cómo eran ya? Dice aquí la palabra en el versículo 19, eran consagrados a Jehová ya. Y iban a entrar ¿a dónde? Dice aquí, en el tesoro de la casa de Jehová. Bendito el nombre del que vive y reina. En la palabra que leímos, ¿cómo es que dice el versículo 21 del capítulo 7 de Josué? Dice que él vio entre los despojos un manto babilónico y 200 ciclos de plata. ¿Qué dice aquí? Que esa plata era consagrada ¿a quién? A Jehová. ¿Qué dice el capítulo 6? Que esa plata iba a ir ¿a dónde? Al tesoro de la casa de Jehová. Y dice aquí que tomó también un lingote de oro de 50 ciclos y lo codició. ¿Qué había dicho Josué a todo el pueblo, a todos los que salieron a la batalla? Ese oro, esa plata, esos utensilios son de Jehová. Vienen a la casa de Jehová. ¿Qué hizo Acán? Robó lo que era de Jehová. Le robó a Dios. Y hago un paréntesis ahí. Muchas veces nosotros le robamos a Dios nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Ya después que hemos apartado algo para el Señor, luego lo tomamos para comprar la comida, para aquello, se me presentó un caso, se me enfermó un muchacho, pasó lo otro, y robamos lo que ya es consagrado para Dios.
¿Qué consecuencia trajo esto? Ahorita lo que quería explicar, para eso hice ese rodeo, es de la consecuencia que trae cada pecado. ¿Qué consecuencia le trajo a Acán robarle a Dios? Todos ustedes saben la historia, lo que le pasó, hermano. Él y su casa murieron por esto. Y quiero decirle algo, cuando nosotros le robamos a Dios, hablé ahorita de las consecuencias de cada pecado, pero ahora quiero hablar un poquito de las consecuencias de este pecado, de cuando nosotros le robamos a Dios. Hay muerte en nuestra finanza. El diablo pone sentencia de muerte sobre nuestra finanza. Y a veces nos estamos preguntando por qué el dinero no me rinde. ¿Por qué no puedo resolver mis problemas? ¿Por qué no puedo hacer mis pagareces a tiempo? ¿Por qué no puedo obtener lo que desea mi corazón en el Señor? Todos sabemos que Dios bendice y prospera, pero también lo primero que sabemos es que Dios lo primero que quiere hacer es salvar nuestras almas. Esa es la prosperidad más grande que puede tener el ser humano, que sus pecados sean perdonados. Pero es cierto también que hay una área financiera que depende, dice la Biblia, que el que es generoso con el Señor será generoso con él. No estamos vendiendo el Evangelio, no estamos vendiendo un milagro. Ya Jesús pagó el precio. Los milagros no tienen precio, Jesús lo pagó el precio, todo es gratuito, la salvación es gratuita, todo es gratuito. Pero dentro del Evangelio, aquí la palabra, Dios nos enseña que no podemos robar lo que es de Él, lo que ya está establecido por Él. Este hombre se robó la primicia, se robó lo que era consagrado a Dios. Este hombre se robó aquello que era ya consagrado a Jehová como primicia, que iba directo al tesoro de la casa de Jehová. Y mire la terrible consecuencia que esto le trajo a su vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos apartado en nuestras casas, como dice la palabra, una ofrenda que salió de nuestro corazón? ¿De cuánto? De 1 peso, de medio peso, 5 pesos, 10 pesos, 50 pesos. ¿Cuánto es 50 pesos aquí en República Dominicana? El equivalente a 90 centavos de dólar. Porque no es la cantidad, sino el corazón con el que lo dediquemos al Señor y lo que el Espíritu Santo ponga en nuestro corazón. Pero una vez que ya lo hemos apartado para el Señor, aún todavía estemos en nuestra casa, ya es del Señor. Ya lo apartamos para el Señor. Y no podemos robarle a Dios porque ya es de Él. Bendito y alabado sea su santísimo nombre. Una vez que hemos apartado una ofrenda en nuestra casa, como dice la Escritura, hablando el apóstol Pablo, decía, cada uno ponga aparte algo. Lo bueno de esto, hago un paréntesis, es que cuando usted aparta la ofrenda en su casa, nadie puede manipularla. Porque ahora veo mucho en la televisión, en muchos grandes predicadores, me disculpan, pero veo que muchas veces usan de la manipulación para sacarle el dinero a la persona. Eso no creo que Dios esté con eso, con que manipulemos, sino que la gente de su propio corazón hay que enseñarle a que aparten su ofrenda, pero de su corazón, porque dice la Biblia que Él ama al dador alegre. Pero una vez que lo hemos apartado, sea la cantidad más mínima, como la más alta, como la intermedia, ya es de Dios.
ya pertenece a Dios. Nuestros diezmos pertenecen a Dios. Y si nosotros cogemos esa ofrenda, ya estamos robándole a Dios porque ya la dedicamos a Dios. Un evento parecido veo en Hechos capítulo 5 con Ananías y Zafira. ¿Qué pasó en Hechos capítulo 5? Un hecho muy parecido. Un evento muy parecido al que sucedió aquí en Josué capítulo 6 y capítulo 7 con el pecado de Acán. Un pecado de robo. Robó la primicia, robó lo que era dedicado al Señor. ¿Qué pasa con esta pareja, hermano? En estos tiempos la iglesia del Señor estaba iniciando. En esos tiempos la iglesia del Señor necesitaba finanzas, porque las iglesias necesitan finanzas para pagar locales. La iglesia necesita finanzas para comprar sillas. La iglesia necesita finanzas para poder hablar por un micrófono. La iglesia necesita finanzas para poder pagar energía eléctrica. Las iglesias necesitan finanzas para poder ayudar a las viudas. Las iglesias necesitan finanzas, hermano, para movilizar un vehículo y buscar a aquellas personas que no pueden llegar al culto. Necesitan finanzas para poder funcionar. ¿Qué sucede? Que aquí la iglesia, iniciando, necesitaba finanzas, no tenía apoyo del gobierno judío. En este caso los romanos eran quienes estaban gobernando, ¿verdad que sí? En Jerusalén. El apoyo era para los fariseos. El apoyo lo tenían los saduceos, qué sé yo. Pero la iglesia de Jesucristo no tenía apoyo, lo que tenía era persecución. Pero necesitaban dinero para las misiones. Tenían un programa de ayuda a las viudas. ¿Y qué pasa? Que muchos hermanos sintieron en su corazón vender propiedades para traer ese dinero a los pies de los apóstoles para que la obra del Señor pudiera avanzar. Y hoy en día nosotros estamos cosechando de eso. Porque esa gente fueron movidos por el Espíritu Santo para impulsar financieramente la iglesia para que pudiera avanzar. Entre estos parece que hubieron algunos de estos que son medio ligeros para ofrecer. Y esta pareja ofrece una propiedad que tenían. La vendieron. Pero cuando agarraron el dinero en la mano, se lo encontraron bonito. Y usted sabe qué pasó, que se combinaron los dos. Y sustrajeron, vamos a decirlo en español de aquí, se robaron parte del dinero de esa propiedad que habían vendido y solamente llevaron una parte. ¿Cuál fue el problema si esa propiedad era de ellos? Pedro se lo explicó claro, dice, pero eso era tuyo, no tenía que ofrecerlo. Si tú la vendías era tuya, si te quedabas con ella era tuya, ¿para qué la ofreciste? Y entonces si era de ellos, ¿cuál fue el problema por el cual ellos los dos murieron? ¿Cuál fue la consecuencia de ese pecado? Que los dos murieron. Y así hay muchos hermanos, hasta líderes, que tienen la finanza muerta. Han muerto su finanza, tienen sentencia de muerte sobre su finanza. Porque le ofrecen a Dios y no le cumplen. Porque apartan algo para Dios y luego lo gastan en otra cosa. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuál fue el problema entonces con Ananías y Zafira? Oh, que ya eso ellos lo habían consagrado para Dios. Ya eso ellos lo habían dedicado a Dios, por tanto ya eso no les pertenecía a ellos, había sido de ellos, pero ya no era de ellos.
¿Por qué ya no era de ellos? ¿Usted sabe por qué no era de ellos ya? Porque ya ellos se lo habían dado a Dios. Después que usted da algo, ya no es de usted, ya usted lo dio. Ya esa persona a quien usted le dio algo puede hacer lo que quiera con eso. Usted se lo dio, usted se lo regaló. Entonces esta gente habían ofrecido a Dios esa propiedad, ya la habían consagrado a Dios y luego la tomaron. Ya, pero era de ellos, mucha gente no entiende. No, ya no era de ellos, ya era de Dios. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Lo mismo que hizo Acán, les robaron a Dios. Les robaron a Dios porque tomaron lo que ya había sido consagrado para Dios. Una pregunta. ¿Cuánta gente hay que está robándole y está sufriendo las consecuencias en sus finanzas de ese pecado? Como le expliqué al principio, cada pecado tiene diferentes consecuencias. Para eso le expliqué eso al principio. Le explicaba cuando alguien mata a uno, que aunque Dios lo perdone va preso. Ahí usted tiene ahí en el video todo eso. Cada pecado tiene sus consecuencias. Este pecado de robarle a Dios tiene una consecuencia de muerte sobre nuestras finanzas. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Dice la palabra, cuando nosotros tomamos lo que ya nosotros mismos hemos consagrado, le estamos robando a Dios porque ya se lo consagramos, ya se lo dimos a Él. Y si después de haber dárselo a Él, lo tomamos para nosotros, para hacer cualquier cosa, hasta para el gas, se me fue el gas, eso puede ser una prueba. Ay, pero yo tengo dinero allí que de lo ofrenda, déjame cogerlo prestado, yo después lo pongo y después no se pone nada. ¿Qué usted hizo? Le robó a Dios porque ya eso usted lo tenía apartado. ¿Para quién? Para Dios. Por eso dice la palabra, es mejor que no prometa y no que prometa y no cumpla. No sea ligero para prometer. Bendito sea el nombre del Señor. Esta pequeña enseñanza, esta pequeña palabra, pero que si nosotros la tomamos y la ponemos en nuestro corazón y decidimos hoy ser fiel con Dios, aún en lo poco, aún en estos momentos difíciles que estamos viviendo, Dios va a revivir, va a resucitar nuestra finanza y algo va a suceder. Y vamos a echar hacia adelante en el nombre de Jesucristo. Dice la palabra que el que es fiel en lo poco será puesto en lo mucho. Hay gente esperándolo mucho para hacerle fiel a Dios. Y es un error, porque ¿cómo va a llegar a lo mucho si no es fiel en lo poco? Hermano, pero cuidémonos de esto. Mire la consecuencia que tuvo Acán. Mire la consecuencia que tuvo Ananías y Zafira. A veces tomamos tan a la ligera lo que es de Dios. A veces cobramos nuestro dinero y decimos, no, yo no puedo apartar nada para Dios en esta